pronto para comenzar esta tertulia de miércoles 10 de enero de 2024. Voy con los saludos. Empiezo por los que tenemos a distancia. Alejandro Aval. ¿Cómo andas, Alejandro? ¿Todo bien? Bueno, ahora buen día a todos. Martina Casas. ¿Cómo andas, Martina? ¿Todo bien? Bueno, bien podría ser una forma de decir estamos seguros porque estamos en Quito, en la Universidad de Simón Bolívar, pero se vivieron días, momentos y horas de confusión. Tenemos a Martina, sí, como tertuliana hoy, allí, en el lugar de los hechos. De hecho, valga la redundancia, vamos a estar hablando justamente de la situación en Ecuador. Desiree Pagliarini, aquí en estudio. ¿Cómo andas, Desiree? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Un saludo a toda la audiencia, a mis cotertulios y bueno, bienvenido el verano con todo. Y Oscar Charlo también acá en estudios. ¿Cómo andas, Oscar? Buen día, muy bien. Vamos a empezar entonces. Y vamos justamente allí a la zona que mencionaba Martina. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró al país en conflicto armado interno y ordenó a los militares neutralizar a las bandas de narcotraficantes que llevaron a cabo múltiples ataques en simultáneo en ciudades y cárceles. El decreto fue dado a conocer luego de que hombres armados, encapuchados, entraron ayer en el canal TC Televisión de Guayaquil, cuando periodistas transmitían en vivo un noticiero, lo que provocó una dramática situación que se extendió durante al menos 30 minutos hasta que intervino la policía. Eso va a dañar. Eso va a dañar, dañalo. Eso va a también dañar, eso va a también dañar. La policía afirmó más tarde que puso fin a la toma del canal y que detuvo a 13 personas. La crisis estalló luego de que Noboa decretara el lunes el estado de excepción en todo el país a raíz de la fuga de la cárcel de Adolfo Macías, jefe de la principal banda criminal conocida como Los Choneros. El estado de excepción fue decretado por 60 días e incluye un toque de queda por las noches. En medio del estallido, 7 policías fueron secuestrados en Machala, en el suroeste, Quito y en el Empalme, en el sur del país. También se registraron explosiones contra una estación policial frente a la vivienda del presidente de la Corte Nacional de Justicia y vehículos incendiados. Además, en cárceles de 5 ciudades del país hay 125 guardias penitenciarios y 14 funcionarios administrativos retenidos. Bueno, vamos primero con algunas consideraciones sobre esto que se vivió ayer en Ecuador. Y empezamos por Martina, claramente, que está allí, está justo por estas semanas en Quito, ¿verdad, Martina? Sí, era una situación que podía llegar a darse. El escalamiento de la violencia desde que asumió el presidente Noboa. Esto viene desde hace tiempo ya. Se ha ido incrementando el nivel de violencia, principalmente en la ciudad de Guayaquil, como puerto de salida. Martina, te pido un poquito más cerca del micrófono porque te estamos escuchando con algún problemita. Y sin mover. Sí, a ver ahí. Bien, ahora. Sí, creo que sí. Entonces, el problema mayor se concentra, digamos, en la ciudad de Guayaquil. Yo llegué el sábado a Quito. Bueno, parecía que venía escalando la violencia en la ciudad de Guayaquil principalmente. Han habido múltiples asesinatos, hubieron levantamientos en las cárceles, lo que llevó a la fuga de 2 de los principales narcos. Pero el problema no es que haya solo 2 bandas de narcos, en realidad en este momento en Ecuador hay múltiples bandas de narcos, múltiples mafias, albanesa, libanesa, los carteles de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación. Eso lleva a que haya una disputa territorial constante y además que hayan ido penetrando el Estado en distintos niveles. Lo que ayer sucedió es que luego del el decreto del estado de excepción, que no es algo raro, comparado en el 2022 hubieron
35 días en total de estado de excepción. Nosotros ahora estamos preparándonos yo voy a estar hasta marzo acá, y de esos 70 y pico de días que voy a estar, va a haber 60 que son de estado de excepción. O sea, que lo que implica es que de noche no podemos salir, y si de noche te ven en la calle, vas detenido. Eso ayer también lo que implicó fue que hubo mucha inseguridad, incertidumbre, caos, pánico. Eso te iba a preguntar, no la jornada de sabía ayer en qué particular. implicaba. ¿Perdón? No, te iba a preguntar eso sobre la jornada de ayer. Por ejemplo, vos que estabas en una universidad, durante la incertidumbre que se vivía, ¿no? Por la situación en el canal y demás, claro, corrían todo tipo de temores, ¿no? Incluso en algunas universidades se hablaba de que también se había dado allí la aparición de un grupo armado. Finalmente no, finalmente era, al parecer, por lo que aclaró la propia universidad, bueno, el temor propio de la gente, ¿no? Ante la situación que se estaba viviendo, pero claro, no quita de que había muchos lugares que estaban con cierta alarma y con atención de que pudieran darse esta toma así de lugares públicos en otros puntos, ¿no? Sí, lo que pasó mucho es que ante la incertidumbre también empezaron las redes sociales, obviamente multiplican el caos y el pánico. Nosotros habíamos iniciado una clase a las 3 de la tarde y era como más o menos el momento del pico de pánico en todos lados, porque más o menos a esa hora acababan de tomar el canal de televisión, estaba en proceso la toma de rehenes. Minutos después se empezó a decir que habían tomado una universidad en Guayaquil, pero parece ser que fue una corrida nada más. Decían que habían tiroteos en el centro de Quito, hubo saqueos, pero no está claro si hubo tiroteos. Muchos de estos coches bomba que se ponen en lugares también son acompañados de tiroteos. Ayer en Guayaquil falleció un músico bastante conocido del movimiento alternativo, o sea, por una bala perdida. Entonces, las noticias se multiplicaban y eso implicó que muchas personas se empezaran a retirar de sus lugares de trabajo, a retirar de los centros de estudio. Hubo pánico, en caos en el tráfico, no sabía si todo el mundo podía llegar. Nuestra universidad decidió cerrar las puertas a las 6 de la tarde, y quienes, obviamente la universidad cuenta con una residencia, quienes residimos permanentemente, bueno, no tuvimos problema, pero muchas personas se tuvieron que quedar porque no quedaba forma. Para quienes conocen la ciudad de Quito, es como un pasillo, y ir de norte a sur es muy complicado, y había muchas trancaderas en todas las vías, entonces era difícil llegar de un punto al otro. Había muchas personas que trataban de cruzar de norte a sur o de sur a norte y no podían llegar a sus casas, entonces tuvieron que anoche quedarse en lugares alternativos, y eso fue como lo que más se vivió, tratar de saber que todos llegaban bien, que estaban llegando. Y bueno, al final el Ministerio de Educación, de acá hasta el viernes, propuso que las clases se den de forma virtual, también que la mayor parte de los trabajadores trabajen por teletrabajo. Igual hoy de mañana ya se parece haber movimientos más parecidos a los primeros días que estuve acá, y no tanto a los de ayer y los del lunes, que la verdad que se notaba bastante caos. Creo que hoy esperemos tener un día con mayor normalidad, y bueno, nada más fue eso, la respuesta ante el estado de excepción por parte de las bandas para demostrar y presionar al gobierno, demostrando que tienen el poder adentro de las cárceles, en las calles y en distintos lugares. Y bueno, hasta el día de hoy no se sabe qué pasa habían secuestrado un policía en Quito, de los demás policías secuestrados hay varios liberados, también de las personas que se escaparon ayer de una de las cárceles, que eran 36 personas, se volvieron a retener a 17, entonces como que, bueno, la situación va evolucionando y vamos informándonos de a poco y tratando de eso, de no caer en la lógica del caos y del pánico y del miedo impuesto, que es lo que quieren las bandas organizadas, las bandas de crimen organizado, que estemos todos en caos y en pánico. Acá, ¿ustedes cómo vieron y cómo siguieron la información de ayer? ¿Qué fue lo que les llamó más la atención? Teníamos algún enfoque puntual para hacer, pero no sé por dónde quieren ir, a ver. Bueno, no sé, yo puedo empezar o seguir el hilo.
este acontecimiento se enmarca en algo que una vez y otra al poco tiempo nos van sorprendiendo, son las señales que nos permitirán seguramente tomar conciencia de dónde estamos parados, ¿no? Y en qué hemos ya entrado hace tiempo y en esta zona de riesgo que es el reinado del narcotráfico, que es un fenómeno hoy en día novedoso, que trasciende lo meramente criminal, y entonces nos pone ante la situación esta que ha enfrentado de una manera muy, muy drástica el presidente de Ecuador, pero que digamos, se recorta con algo que difiere de los fenómenos tradicionales de la criminalidad, porque tiene un carácter transnacional primero, segundo, una violencia que trasciende claramente lo habitual en el delito, y tercero, que tiene una organización que efectivamente implican un fenómeno político que no es tan fácil de caracterizar como decir, bueno, a ver, nosotros tuvimos en nuestro país un caso de estado de guerra interno también, similar a cuando existía un movimiento político que realizaba acciones que podían efectivamente significar un riesgo para la subsistencia del modelo de Estado que estaba vigente en ese momento. Ahora, en ese caso, esos movimientos eran movimientos políticos porque tenían la pretensión de alcanzar el gobierno, o de coparticipar o de ingresar. El narcotráfico tiene, o las organizaciones mafiosas o de narcotraficantes, tienen una particularidad, es decir, desarrollan un poder de fuego, una estructura, unos sistemas de, llamémoslo entre comillas, de justicia o de ajusticiamiento, tan poderosos, tan rigurosos, que generan tanta coerción sobre la sociedad como un grupo subversivo. Pero la particularidad es que no pretenden alcanzar el gobierno. De ninguna manera, son grupos parasitarios. Es decir, pretenden extorsionar a la sociedad civil, extorsionar a los gobiernos, y sobre todo lo que pretenden es impunidad para sus negocios que son ilícitos. Entonces, esto genera una situación novedosa que tenemos que realmente tomar conciencia que esto es muy, muy grave, hace tiempo que se está viendo. Todo lo que vivimos aquí con el caso Marcet está en esa misma línea. Fíjese que Marcet se supone que está viviendo impunemente en Paraguay y el Estado, ningún Estado lo puede alcanzar. Es más, consigue algunos estados que lo apoyan. Entonces, o le proveen de pasaporte, cosas por el estilo. Entonces estamos en una situación realmente muy comprometida, muy peligrosa. Deciré vos por dónde vas. Agregando notas, porque primero decir que es una situación sumamente difícil, difícil porque tiene muchos aspectos a considerar, que no podemos considerar todos dentro de esta tertulia, pero tiene el aspecto social el descrédito que hay en las instituciones, el descrédito que se genera frente a lo que la sociedad respeta como organización de Estado, porque, a ver, si hay un grupo que yo creo que más que organizaciones delictivas, hasta los podemos empezar a calificar de terroristas, es un terrorismo interno, que se creen tan impunes, o sea, cuán impunes, cuán poderosos te podés creer o te podés llegar a sentir como para tener el coraje de tomar un canal de televisión en vivo y hacer el semejante show de horror que hicieron estas personas, una de las cuantas bandas, porque como decía Martina, hay muchas bandas, y son increíbles porque cuando uno se pone a ver los paralelismos incluso de
de las organizaciones que tenemos constituidas en el orden público, nosotros que decimos, bueno, hay empresas multinacionales, acá hay organizaciones multinacionales, que ya lo comentaron mis compañeros antes, o sea, que tienen casas matrices en otros lados. Entonces, estamos hablando de un nivel que yo creo que pudo haber pasado en la historia, y en la historia reciente, quizá con alguna otra característica, no sé, organizaciones paraestatales que estén concentradas en otros países, que le permitan seguramente haberlos entrenado y militarizado. Y ahora tenemos esto, ¿no? Un entrenamiento, pero a nivel del narcotráfico y delictivo. Yo creo que a esto sí no nos habíamos enfrentado con estas características particulares. Y si bien ahora está pasando en Ecuador, es algo que claramente está siendo como un tumor que se expande, que está haciendo metástasis en toda América Latina y en otras partes en otros continentes, ¿no? Pero nos enfocamos en este caso en lo local. Entonces es complejo, porque la raíz no termina en Ecuador. Ecuador es una consecuencia, y es lo que estamos viendo ahora más notorio, porque claramente viene de la mano de un descrédito y de un problema político-social. Sí, recordemos, a ver, porque ya nos olvidamos, ¿no? La muerte, el asesinato de Villavicencio era el apellido, ¿no? Fernando Villavicencio. Claro. Un candidato, ¿no? Totalmente. A la presidencia. Y la amenaza a otros. Ese extremo, la amenaza a otros después, y bueno, y ahora este nuevo capítulo. Por eso, yo creo, porque con esto quiero como mi puntualización. El narcotráfico se mete, las organizaciones delictivas se creen impunes cuando hay anteriormente una crisis política y social, o cuando empieza a haber grietas en lo institucional. Yo creo que ahí es donde se empieza a filtrar todo esto. Y las consecuencias más notorias, como quien dice, una enfermedad, que lo empezás a visualizar en la piel, es esto. Cuando ya está muy tomado por dentro la situación. Entonces, ¿qué pasa? Después, lamentablemente, y a mi criterio, no te queda de otra que empezar a tener lo que no queremos, ninguno de nosotros que creemos en la libertad y en estar en un estado de derecho en donde no se nos cuarte ningún tipo de derechos y de libertades. Llegamos al extremo de que se van a tener que empezar a comer garrones, por decirlo de alguna manera, de estados de excepción, de lo que ya viene pasando, no poder salir a determinadas horas, que se cuarten determinados derechos, porque ¿cómo enfrentás la situación? O sea, acá un poco lo recordaba el compañero Oscar, hay experiencias y seguramente no, en América Latina tenemos también otras experiencias, pero lamentablemente es la consecuencia. Y bueno, nada, después se puede evaluar cómo se llega a eso, cómo no se llega, qué tenemos que hacer para prevenirlo. Pero hoy por hoy lo que pasa en Ecuador me parece que tiene que ser una alarma gigantesca para el resto. Alejandro, ¿tus consideraciones? En realidad poco podría agregar a lo que dijo Oscar en particular. Solo recordarlo de Fernando Villavicencio, que además señalaba antes del atentado que tuvo pocos días antes de las elecciones que él había sido amenazado por el famoso Fito, que justamente se escapó de la cárcel ahora. Se ve que tienen un control los narcotraficantes de los establecimientos carcelarios en Ecuador, que es algo totalmente, casi diría que absoluto. Hoy leíamos una crónica temprano con Gastón que daba cuenta de que testimonios de otros presos, por ejemplo, que no solo sufren la extorsión, entonces por lo tanto tienen que pagar como si uno pagara el hotel, ¿no? A esas otras bandas criminales que los extorsionan para mantenerlos con vida, sino que además hasta el narco más pesado, el que se fugó, construía directamente piscinas en las cárceles. Eso da cuenta de lo que decís, ¿no? De qué nivel de poder, hasta dónde llega el nivel de poder en los sistemas carcelarios, ¿no? Sí, el anterior presidente había dicho que, acudía también él al estado de excepción porque no había otra solución. En realidad no fue una solución. Por lo que vemos, no llegó a ser una solución. En algún momento se dijo, yo no me acuerdo si fue Villavicencio mismo, creo que sí, que decía que apenas
pudiera ganar la elección, cosa que parecía difícil porque creo que no era de los candidatos que tenía, según las encuestas, más apoyo, pero bueno, si él ganaba las elecciones, iba a ser lo mismo que Bukele, en fin, o algo parecido, que iba a ser el establecimiento de detención en el medio de la selva ecuatoriana, y con características muy aproximadas a las que tiene el establecimiento de detención que en El Salvador hizo Bukele y con el cual tiene controlado de alguna manera, creo que de una manera importante por lo que se dice, las bandas que asolaban la vida común en El Salvador. De todas maneras, lo señalo nada más que como un recuerdo de lo que pensaba este hombre que fue asesinado justamente porque pretendía atacar de frente el narcotráfico. Ahora, yo creo que el tema, como se nos proponía Romina, tenía que ver también con la intervención de las Fuerzas Armadas en la vida, en el control, digamos, de la población, no solo para un estado de guerra con el extranjero, sino el control de la población en auxilio o incluso en sustitución de las fuerzas policiales normales. Sí, Eh, ahí lo creo que planteaba Desiré de alguna manera, ¿no? A lo que vos decías, bueno, a lo que se termina llegando por cuando no hay alternativa, cuando no se dan otro tipo de soluciones y no se encuentra la vuelta, ¿no? ¿Qué ibas a decir vos, Alejandro, de eso al respecto de eso? no, lo que iba a decir es que, bueno, es una de las cosas que, por supuesto que a otro nivel, por suerte y hasta ahora, no se plantea en el Uruguay, era la colaboración de las Fuerzas Armadas para afrontar la inseguridad que se planteaba, vinculada principalmente, según se dice, con el narcotráfico, con el micro y con el macro narcotráfico en nuestro país. Casi como una función preventiva de que pudieran ocurrir cuestiones como las que, bueno, nos están de alguna manera horrorizando que suceden en Ecuador en este momento. Y bueno, la discusión que se podría plantear también es esa. Cuando la reforma, aquella que propuso Larrañaga con el título de Vivir sin Miedo, planteaba algo similar a lo que, por ejemplo, hace AMLO, es decir, López Obrador en México, que tiene una Guardia Nacional del Ejército que está directamente colaborando en la protección de la sociedad civil. Bien, no, lo que hablamos esto primero de la militarización y de este estado de excepción que a partir de ayer, al asumir el conflicto armado, pasa a formar parte de las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas. Digamos que yo no estoy de acuerdo con Oscar en que se parezca para nada a Uruguay 1972, y en eso estoy completamente en desacuerdo también con Maní Ríos. Me parece vergonzoso tratar de comparar la situación de Ecuador en este momento con la de Uruguay, que ya había además encarcelado a quienes eran grupos ideológicos, militarizados, o sea, que sí, que tenían armas, pero no tiene nada que ver con la situación que se está viviendo acá en Ecuador, que se parece mucho más a la de México y a la de Colombia en las últimas décadas que a cualquier cosa que se pueda decir. ¿Qué pasa cuando militarizamos los países para el control del narcotráfico? Y aumenta la violencia. Y el estado de excepción no mejora la seguridad en el país. Están los datos. Ecuador pasó de 2018 tener 994 homicidios por año a 2022 4.600. Entonces, en 2023 Lazo empieza a utilizar el estado de excepción y estos toques de queda que hacemos de noche, y pasaron a haber 7.000 muertos. O sea, no hay seguridad. No hay mayor tranquilidad para las personas. Lo que aumenta es el enfrentamiento entre bandas, y el enfrentamiento entre bandas pasó en México, pasó en Colombia cuando anunciaron que iban a hacer los acuerdos de paz y anunciaron que iban a empezar a hacer el control sobre la territorialidad de las plantaciones de coca. Entonces eso aumentó también
el enfrentamiento entre bandas para controlar los territorios, y eso es lo que está pasando acá. Acá hay muchas bandas de narcotráfico luchando por el poder, y hay bandas instaladas en distintas cárceles con distintos controles, como decía Romina. Hay algunos que tienen ingresan sus familias, explotan sexualmente a personas allá dentro de las cárceles, con total desparpajo viven adentro de las cárceles, y además hay personas privadas de libertad con delitos comunes que son víctimas al final de estas personas, y muchas personas están proponiendo la buquelización de las cárceles, cuando en realidad eso lo que lleva es a tratar a todas las personas privadas de libertad de la misma forma, como si tuvieran la misma cantidad de peso en el control de la situación de violencia que está pasando ahora. En Ecuador lo que pasó fue una desregularización financiera a partir del 2018 por parte del presidente Lasso, ayudado por Carreras, que era su padrino político, que fue ministro del Interior en dictadura en Ecuador, que fue además parte de los que idearon la dolarización. La dolarización en Ecuador es la que permite, y esto también lo ha dicho el año pasado el presidente Noboa, permite el lavado de activos en este país. La compra de empresas bananeras, que es por donde se exporta, por parte de carteles, que es por donde se exporta la cocaína a Europa. No sé si les hace acordar a algo, pero adentro de contenedores de chiquita banana y de doble banana aparecen las cargas de cocaína. Entonces, acá lo que se necesita no es más estados de excepción y más días de estados de excepción y más militares en la calle. Acá la respuesta al narcotráfico es con un Estado sólido, ancho, que regule el financiamiento, que regule las empresas, como estas empresas fachadas, que regule los controles portuarios, las vías aéreas, que controle las mercaderías. Entonces, nosotros tenemos un montón de señales tempranas que, si seguimos por donde venimos, hay una publicación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que habla justamente de esto, que se llama Ideas para Agendas Emergentes, análisis exploratorio del narcotráfico en Uruguay, y da las señales de alarma para que no nos pasen estas cosas. O sea, si vos desregulás el sistema financiero, te puede empezar a pasar que hay mayor lavado de activos. Está el caso de este narcotraficante de Río Negro de hace unos días, que lo están citando a Fiscalía para que explique un montón de sus no sé, desde los apartamentos hasta los vehículos que tienen, cómo los compró, con qué montos los compró. Muchos se han desregulado o se han cambiado la regulación financiera sobre esos montos. Entonces, Uruguay no tiene que tomar esto como una señal de ¡ay, qué divertido! Militaricemos la policía o mandemos las Fuerzas Armadas a la calle ante un incremento de violencia, porque, insisto, en 2022 en Ecuador hubo 4.600 homicidios y en 2023 7.000, habiendo estados de excepción. Entonces no cambia nada. Lo que sí cambia es regular el sistema financiero, prender los controles en el puerto. Prender los controles en el puerto me parece fundamental para Uruguay si se nos siguen escapando contenedores con droga, que es lo mismo que está pasando acá. Guayaquil es un puerto exportador de droga y en este momento Montevideo parece que fuera lo mismo. Alejandro, ahora que tenemos la comunicación correcta contigo, creo, a ver. Es que no sé qué es lo que pude decir y que ustedes me escucharan, pero bueno, yo naturalmente iba a hablar de Villavicencio, de su proyecto creo que era No, todo eso lo escuchamos, todo eso sí. Sí, bueno. La parte más de lo de la militarización, ahí cuando estabas poniendo el foco en eso, fue donde te dejamos de escuchar. Bueno, lo que decía es que es cierto, la situación a la cual se refirió Oscar no es exactamente igual, por supuesto, a la que ocurre en Ecuador, es algo diferente, pero bueno, sí, realmente se declaró un estado de guerra interno en aquel momento, cuando, lamento discrepar, pero no es que estuvieran todos presos, ni mucho menos los cabecillas del movimiento subversivo en ese momento, para nada, por supuesto que no. Sí, después de eso, justamente, si uno lee las crónicas de la época y sobre todo los comentarios de después, en particular de Fernández Huidobro, para decir algo bien muy claro, pero podría citar a otros muchos, la derrota militar que tuvo el movimiento, llamémosle subversivo, fue cuando intervinieron las Fuerzas Armadas. El problema que tiene la intervención de las Fuerzas Armadas cuando no está acotada, sin duda,
y cuando no está muy bien regulada en todo caso, sin duda es que después se les ocurra hacer lo que hicieron acá, a continuación de la derrota militar de los subversivos, es decir, directamente tomar el poder. Ese es el peligro que uno ve siempre a la vista. Algo parecido a lo que se nos ocurre cuando hablamos del Ministerio de Justicia, que no tiene nada que ver con esto, pero que nos surge la misma impresión. Caramba, el Ministerio de Justicia, ¿se acuerdan del Ministerio de Justicia en la época de la dictadura? Volver a crear un Ministerio de Justicia, bueno, acá es algo así, ¿no, verdad? Si le damos entrada de vuelta al ejército para apoyar de alguna manera a la policía, bueno, podría ocurrir algo así. Pero tengamos presente que es cierto que el ejército cumple funciones de apoyo a la policía en este momento, en Uruguay. Y las cumple directamente a veces, no solo de apoyo, sino en sustitución. La prefectura naval es la policía, es policía. No hay otra policía que la prefectura naval para todas las cuestiones vinculadas no solo al tráfico marítimo, sino también al control de las playas, ¿verdad? De la franja costera. Tenemos también un radio de creo que 20 kilómetros alrededor de todas las fronteras, que está protegido especialmente por las Fuerzas Armadas, que cumplen una función de control supuestamente de apoyo a la policía, pero en realidad son los que cumplen la función de control de ellos mismos. También tenemos algunas otras áreas en las cuales interviene en este momento el ejército. Yo no digo de que haya que apoyar eso, digo nomás que hay cosas acotadas que quizás se podrían poner en funcionamiento. Lo que se decía con aquel proyecto de Larrañaga, la reforma Vivir sin Miedo, algo así el título, era no establecer la participación de las Fuerzas Armadas en sustitución de la policía, sino algo similar, y repito, similar a lo que ocurre con el gobierno de López Obrador en México. Si la policía, las Fuerzas Armadas actúan apoyando a la policía, y no todas las Fuerzas Armadas, sino sectores especialmente preparados. Bueno, Oscar. dejo por ahora. Bueno, primero quiero puntualizar un poco las discrepancias que han manifestado algunos colegas de la tertulia, que no entiendo cuál es la cuestión. Yo cuando hablé y traje a colación el ejemplo del año 1972, era a los efectos de mostrar a la audiencia recordarle a la audiencia que son experiencias que hemos vivido. Yo no estoy recomendando. Sí, porque hay que oyentes eso que se pueden preguntar por qué se sale discutiendo sobre. Y es desde el punto de vista jurídico, simplemente, que se invocan las mismas normas, el mismo tipo de normas. Todos los estados tienen previsto una válvula escape para situaciones de emergencia en el uso de la violencia, que en este caso no, es generalizado o muy grande y que implica un cambio cualitativo de la violencia criminal, porque lo que hacen es que usan armamento pesado, tiene una estructura que le permite actuar en muchos puntos, lo cual revela coordinación, en fin, todo eso que evade las situaciones normales. Entonces simplemente traje a colación eso, no estoy recomendando que esa sea la solución, pero también quiero decir, creo que fui claro cuando lo dije, no tiene nada que ver porque aquello era un movimiento político, esto no buscan tomar el poder, sino amedrentarlo, controlarlo, chantajearlo y seguramente ya infiltrarlo. El antecedente que hemos estado viendo de la muerte de Villavicencio deja todo un hilo para interpretar esto, que habría que tener más información, yo no la tengo, pero es curioso que Noboa llega a la presidencia porque acontece la muerte violenta de Villavicencio. Noboa no figuraba ni a placé en las votaciones primarias, en la vuelta primaria, y Villavicencio tampoco. Pero la situación que generó esto alteró el resultado de las elecciones, claramente, porque la que era candidata natural para ganar las elecciones se vio desbordada por una reacción popular que aprovechó Noboa perfectamente para tomar, ni siquiera del mismo partido que Villavicencio. Así que, bueno, ahí eso genera alteraciones en el humor
público, político, que son graves, con lo cual muestra cómo, aunque no se lo hayan propuesto, cómo el narcotráfico puede generar acontecimientos políticos. Y esto es lo grave. Entonces yo lo único que quiero traer como reflexión, bueno, primero que esto cambia la naturaleza del problema, no es un problema criminal. Esto me gustaría que Alejandro también aportara su reflexión o su información, porque esto en otros países, el enfrentamiento de un Estado republicano con bandas criminales poderosas llevó, por ejemplo, en Italia a una reforma procesal en la cual los jueces eran anónimos. Claro. Porque estaban bajo amenaza y los fiscales también. Y en Colombia, en el narcotráfico encapuchados también, o que no se supiera quién te estaba juzgando. ¿Quién estaba juzgando? Porque es todo eso ya estamos en una situación había que evitar las represalias. Claro. Si seguimos así, también los periodistas van a tener que actuar encapuchados. Estoy mirando. No, y perdón que esto me permito agotarlo porque me parece sumamente interesante. ¿Cómo? Que creo que es para donde iba, cómo las organizaciones delictivas y el terrorismo interno que genera este tipo de organizaciones termina modificando, termina obligando a condicionar el sistema de ordenamiento jurídico interno. Claro, es tremendo. Es que ese es el objetivo, porque buscan alterar, primero todo, y segundo, amedrentar a la justicia, una vez infiltrándola, comprando, otra vez amenazándola simplemente. Y entonces, esto tiene que ver con nuestro segundo tema, por eso todo siempre está vinculado, y esto es gravísimo, y lo tenemos que ver ahora. ¿Cuál es la forma de enfrentarlo? Yo estoy de acuerdo con decir que la primera cosa es que el sistema político y los políticos, que son los que administran el sistema político, tienen que ver el problema y hacer que las instituciones funcionen coherentemente en todo sentido para evitar este problema. Con lo cual se termina también la forma de democracia que conocemos, porque ¿qué exposición pública puede haber de los políticos haciendo campaña, como estamos acostumbrados acá, a cara descubierta, hablando en público, con amenaza de que te fulminen 2 o 3 días antes de las elecciones? Recordemos las medidas de seguridad con que terminó la campaña en Ecuador, ¿no? Claro. Y todos con chalecos. Todos con chalecos y eso liquida la democracia abierta que conocemos nosotros, y tenemos que tomar en cuenta esto. Yo no estoy diciendo ninguna recomendación de qué es lo que hay que hacer, porque sería una pretensión exagerada, pero digo que solamente un Estado coherente puede enfrentar este tipo de cosas. ¿Deciré que ibas a agregar? No, yo quería comentar algo puntual que es respecto a lo que hay que hacer a corto y a largo plazo. Yo entiendo, y ahí comparto con Martina, de que a largo plazo hay un montón de cuestiones que trabajar a nivel estatal y que esto no puede ser solamente una solución de fuerza. Eso estamos de acuerdo, porque si no es como atacar la consecuencia y nunca el núcleo del problema. Pero a corto plazo, lamentablemente, muy desafortunadamente, a veces no queda otra que utilizar los recursos más pesados que se tienen, porque la situación así lo amerita. Entonces yo creo que ahí me parece que una cosa no es excluyente de la otra, y tampoco se tendría que mirar esto en blanco y negro. Eso era un poco lo que comentar.